Ignacio Máximo Arbán. Bueno, estamos teniendo una magnífica mesa de análisis sobre los 3 primeros años del presidente López Obrador y el discurso del día de hoy allá aquí en el Zócalo capitalino, muy cerca de aquí de Televisa Chapultepec. Denise Dresser, te paso el micrófono porque sé que quieres decir muchas cosas. Venga. A ver, no entiendo por qué están enfocados en el tema de la popularidad del presidente. Popularidad no es sinónimo de calidad de gobierno. Popularidad es hasta cierto punto irrelevante para evaluar su gestión. Y el presidente, con base en la popularidad, sí puede llenar el Zócalo, puede regodearse en el entusiasmo de quienes lo alzan en hombros. Pero esa popularidad no se va a traducir a su sucesor o a su sucesora electo o electa por el dedazo. En rubro tras rubro, si vemos la realidad de la Cuarta Transformación, aparte de unos logros muy específicos, que son la disciplina fiscal, que son el aumento en la recaudación, el aumento en el salario mínimo, etcétera, la Cuarta Transformación ha resultado ser una traición para muchos de los que creyeron en ella. Una traición a lo prometido en campaña, una traición a la izquierda progresista que lo impulsó y lo apoyó, una traición a quienes votaron por él porque iba a desmilitarizar al país. El hombre que prometió no mentir y no traicionar diariamente lo hace desde la mañanera. Permite que miembros de su gobierno, de su partido y de las Fuerzas Armadas embolsen recursos públicos sin sanción. Incumple su palabra de separar el poder político del poder económico porque está creando una nueva mafia en el poder militarizada, lejos del escrutinio público y de la transparencia, o sea que son condiciones indispensables para el devenir democrático. Creo que es falso que se ha acabado la corrupción cuando, aparte del encarcelamiento de algunas figuras clave, algunos personajes electos, permanece enquistada y se ha extendido ahora a las Fuerzas Armadas. Creo que es falso que se ha puesto a los pobres primero cuando, aparte de programas sociales con enormes lagunas e irregularidades, los recortes y la austeridad han afectado de manera brutal a los más vulnerables. Frente a cada pronunciamiento presidencial hoy, hay un dato que lo contradice. Fíjate. Frente a cada no, déjame terminar, por favor. Frente a cada exaltación de lo logrado, artículo. Hay una... Oye, Ignacio, te pediría que fueras un poco más respetuoso. Creo que me lo merezco. Sí. Venga. Como participante, como analista, como mujer, y no me parece apropiada tu actitud. Termina, Denise. Bueno, si te ofendí, perdón. Bueno, ya estás pidiendo aquí. Lo hiciste de manera deliberada y esa es una petición, es una oferta de perdón que en realidad no lo es. Pero regreso. Venga. El humanista que ha ignorado a las víctimas de la violencia, el protector de la población que sigue minimizando el COVID-19 y la nueva variante, y tan es así que frente a gobiernos y a científicos a nivel mundial que están diciendo que no haya congregaciones masivas, el presidente ignora eso. Es un demócrata que va a elegir a su sucesor por un dedazo disfrazado con una encuesta. Es el promotor de la paz que ignora una guerra que se libra en las calles, en estado tras estado, homicidio tras homicidio, y es el que ha declarado que nadie está por encima de la ley cuando su propio gobierno la viola, y el mejor ejemplo de eso es el decretazo de la semana pasada. Muy bien. Y no es algo que yo solo argumente, está ahí en las citas del INEGI, en las mediciones del Coneval, en los informes de Human Rights Watch, en las alertas de la ONU. Consulten los datos. Está la popularidad del presidente y está la realidad del país. Tienes razón, Denise, pero déjame darte un ejemplo porque esto es fascinante. Los datos del manejo de la pandemia lo que te dicen es que ha sido realmente un fracaso del gobierno en el manejo de la pandemia. 600,000 muertos por exceso de mortandad. Sin embargo, en la encuesta de hoy de Francisco Abundis, 70% de la gente cree que el gobierno ha manejado bien la pandemia del COVID-19. 70%. Y lo que dice Abundis
es que le hacen más caso a lo que dice el presidente que a esos datos que nos presenta hoy Denise Dresser y que hemos venido discutiendo tanto en la hora de opinar. ¿Qué te dice esto? Pues que la política no se hace con datos. Pero para empezar. Pero ahí están los muertos. No, estoy de acuerdo. No, o sea, no estoy defendiendo las malas políticas de salud o con lo que quieran. Estoy respondiendo a tu pregunta directamente. Sí, la política no se hace con datos. Pues no. Y este es un político que hace ese tipo de política. Después de presidentes tecnócratas que presentaban datos. Pero eso no quiere decir que no tenga los datos que sí le importan. En su plan de gobierno particular, por ejemplo. Y lo dice también hoy, con una sencillez y claridad que ya mejor no nos engañamos. Los programas sociales y la entrega a las familias. También es falso cuando dice que ya la mayoría de los hogares reciben, la mayoría de las personas. No, bueno, pero dijo muchas falsedades. Sí, entonces ya ni le entramos, porque bueno. Sí. Pero es un objetivo que él tiene y es una medición que le importa y ya despidió al encargado anterior y quiere llegar a eso. Luego, quiere llegar a salud universal para todos con buena calidad y más doctores. Otra vez la realidad. Bueno, lo que desabasto de medicamentos. A ver. Precisamente lo que está diciendo Mario, por ahí va la conexión entre los resultados y el discurso. O sea, yo lo que me llamó la atención en el discurso de hoy es eso, la salud no está bien, pero me falta, he hecho esto, pero me falta esto y esto. ¿Pero qué ha hecho? Al revés, ha destruido. O sea, en salud, por ejemplo. En salud, por ejemplo. 30,000 doctores para la pandemia. No, sí. Vas a defender el tema de salud. No lo voy a defender. Que hay otros mejores temas para defender a López Obrador. No lo voy a decir. Sí. A ver, se tuvieron que contratar 30,000 doctores para la pandemia. 600,000 muertos. Se tuvieron que contratar 30,000 doctores para la pandemia. Eso no es quedarte con los brazos cruzados. Y las medicinas, por ejemplo. Las medicinas, hay los atorones, por eso iba a decir, como no está funcionando, meto a... ¿Pero quién provocó que no funcionara? Ellos mismos. Es decir, a propósito. No, bueno. Pero ellos desmantelaron un sistema y construyeron una alternativa. Uno que funcionaba a medias, lo echaste de machetazos. De acuerdo. Has tenido problemas y entonces dices, bueno, pues ¿cómo lo voy construyendo? Y se entrega a un mando militar. Pues porque a lo mejor son más eficientes, ¿eh? Pues es que con esa lógica... No, bueno, Nacho. Todo, ¿no? Bueno, es que, a ver, también dice el presidente, no ha habido militarización. Cuando a todas luces está ahí la militarización. Ese mando militar ya era el director jurídico del ISSSTE. Pues desde antes traíamos... ¿Qué hace un militar de director jurídico del ISSSTE? Déjame preguntarte si los militares son mejores opinadores que los que estamos aquí en la hora de opinar. ¿Hay que traer a los militares? No, ahí sí son... Tú y yo les hemos dado clase. A ver, voy con por Pablo. Eso gobiernan hoy. Voy con Pablo, porque si hay un fenómeno, Pablo, muy interesante de que los datos valen gorro. Estamos en la posverdad. Nunca, siempre ha sido. Sí, más bien, nunca se ha tratado de los datos. A ver, solamente de Pablo, los datos. ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que en efecto estamos en un momento de demagogia global donde hay un asalto a los datos y a la intelectualidad per se. Eso no quiere decir que nosotros no debamos de discutir los datos. A nosotros nos toca desmentir a los políticos hoy y siempre. Tiene razón Mario de que los políticos mienten por naturaleza. Nunca nadie había mentido tanto como López Obrador. El laboratorio Spin cuenta 90 mentiras por mañanera, ya casi llega a 70,000, más del doble que Trump. Entonces, a nosotros nos toca señalar esas incongruencias, no comprarlas. Ahora, perdón si puedo poner un tema sobre la mesa, Leo, porque uno de los temas más interesantes, en contraste con lo que ustedes mencionaban de la aprobación, es si en realidad López Obrador llega con mucho poder a la mitad de su sexenio, si llega debilitado, si necesita cierta confirmación, si tiene prisa, contra quién llega fuerte o contra quién llega debilitado, ya lo hemos discutido. Yo creo que sí hay muestras de desesperación. Ahorita Leo decía que no veía ninguna desesperación en el evento. Yo no me refería al evento per se, me refería al momento de tensión que vive el país. Y hemos comentado ciertos arrebatos en la concentración cada vez mayor,
unipersonal de poder, exhibiciones de poder unipersonal, sobre todo, por ejemplo, el decretazo. La semana pasada, de hecho, Mario Arriagada comentaba que había cierta abdicación de la política, ¿no? Una suerte de renuncia a las negociaciones políticas tradicionales, por ejemplo, a través del legislativo, y que la extensión a la mano a los militares en cierta medida es una muestra de eso. Ahora bien, sí les concedo, yo no sé si tenga que ver con su popularidad o no, o con las muestras de poder, pero sí les concedo que llega fuerte el presidente comparado con, digamos, sus diversas oposiciones, no solo las políticas, también claro, las intelectuales, las de la sociedad civil, las periodísticas, que tienen cierta impotencia. Si bien hay voz, hay rechazo y hay resistencia, también noto cierta impotencia de ver cómo avanza la destrucción institucional, la militarización, los golpes al orden jurídico, sin mucho freno, sin mucho que hacer. De hecho, pues sí, con la aprobación del presidente creciendo. Entonces, pongo esa pregunta sobre la mesa porque, pues sí, parece haber un presidente que concentra el poder, en cierta medida se radicaliza, pero con la venia popular, es decir, a mi gusto, un presidente que se vuelve más peligroso. Bueno, déjame, me gusta el tema que pone sobre la mesa Pablo, pero tengo que hacer una pausa. Ni modo, aquí así es la tele. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos. Buena charla la que estamos teniendo, analizando el tema de cómo llega López Obrador, pues ya la segunda parte de su sexenio, el discurso del día de hoy. Y Pablo Magluf ponía sobre la mesa el tema de qué tan fuerte, qué tan débil. Es un buen tema. Mario, ¿tú querías saber entrarle? Sí, yo creo que parte de la explicación es lo que ha ocurrido con la oposición también en estos 3 años. No ha logrado, primero, hacer un mea culpa que le permita entender por qué el sistema de partidos, ahí retomando lo que decía mi tocado hace rato, sí creo que en el 2018 el sistema de partidos, PRI, PAN, PRD, como lo conocíamos, ahí se desfonda. Lo que estamos viendo es la extinción del PRI. Hay más vaquitas marinas que gobernadores del PRI. Acabar pronto, ¿no? Y se va a acabar primero las gubernaturas del PRI que las vaquitas. A ver si viene a ver si a salvar al PRI. De ese tamaño es la desestructuración del sistema que teníamos. El PAN no logra resolver sus conflictos internos. Y creo que parte de la aprobación tiene que ver con que del lado de la oposición ha sido más la sociedad civil, ha sido la academia, ha sido estas élites de las que hablaban, las que sí han señalado muchas de las deficiencias, pero no han logrado articular un plan alternativo que entusiasme. Ahora, también el gobierno le ha pegado a la oposición. No, claro. Cualquiera que saque la cabecita como Anaya, sacan la escopeta y le avientan a la FGR, ¿no? Entonces también eso ayuda. A ver, Nacho. Yo un poco, como lo planteó Pablo, me parece muy justo y me parece muy bien. Sí. Yo creo que en términos de partidos, campañas políticas y todo, llega muy fuerte y lo de hoy es incluso para darle más fuerza. ¿A dónde sí está la debilidad? Y creo que Pablo también ya iba en la desesperación de que el gobierno, de que no está logrando de la administración. Ándale, de decir, yo tengo estos objetivos, voy muy atrasado. Pues les paga 3 pesos, Nacho, los recorta. Bueno, él mismo tiene la culpa de eso. O sea, un tipo que le está recortando la administración pública y pretende tener una administración pública como en Dinamarca, que tanto le gusta, pues no se puede. Ese sería tu diagnóstico y no estoy tan seguro para eso. Yo creo que hay bastante ineficiencia, no la ha logrado, digamos, agilizar, y en ese sentido sí se siente, digamos, la tensión por tener más resultados de los que se han tenido. O es un pretexto. Como no le están saliendo las cosas, pues le echo la culpa al elefante reumático, ¿no? Que, por cierto, como dijo el otro día Denise Merker en tercer grado, está en los huesos.
el elefante reumático, porque lo han dejado en los huesos. Sí, en eso Mario. discrepo un poco. Sí, o sea, a ver, perdón. Denise, Sí. adelante. Sí. A ver, la realidad es que está sustituyendo al elefante reumático del Estado por un tanque militar. El presidente tiene prisa, es un pésimo administrador, no conoce el andamiaje del Estado, no lo sabe usar, y por eso está básicamente subcontratando el gobierno a las Fuerzas Armadas. Alejandro Madrazo del CIDE acuñó una frase que creo que define exactamente el régimen emergente al que nos enfrentamos. Lo llama crony militarism, militarismo de cuates. López Obrador está ya de facto cogobernando con las Fuerzas Armadas, concesionando pedazos cada vez más grandes del Estado. Hoy los militares concentran 240 actividades que antes estaban en manos de civiles y les permite extraer rentas, hacer negocios, nutrirse de pedazos cada vez más grandes del presupuesto en la más absoluta opacidad, con la anuencia del presidente y incrementando la discrecionalidad. Todo eso es peligroso para la democracia. Quizá a quienes nos están escuchando o a personas en esta mesa no les preocupe la democracia mexicana. Es un fenómeno global, la erosión democrática. El libro más interesante de la temporada es de Anne Applebaum, que se llama La seducción del autoritarismo. Encuesta tras encuesta mide cómo el apoyo a la democracia va disminuyendo, incluso en nuestro propio país. Entonces, al presidente se le hace muy fácil, como no cree en las instituciones, quiere saltárselas, quiere que sus obras se acaben rápidamente, aunque se acaben mal, pues está produciendo algo más sutil, más gradual, pero igualmente peligroso, que es la toma militar del Estado por otros medios, la colonización militar de un Estado civil. No hay otra forma de decirlo, no hay otra forma de denunciarlo. Estamos viendo la subcontratación de enormes cachos del gobierno a las Fuerzas Armadas que operan en la opacidad y en la oscuridad. Ahora, hoy el presidente habla de eso y niega la militarización con una, me parece, definición muy interesante de que la militarización no existe porque no se ha mandado a reprimir a la gente, porque los tanques no están en las calles, ¿no? Bueno, no están en las calles los tanques, pero sí las excavadoras y los, ¿no? Y los soldados, no reprimiendo a la gente, ¿no? A ver, va Mario, perdón, y Pablo y regresamos, sí. No, yo creo que lo que explicó es en parte una respuesta a lo que dijo Denise el otro día en Twitter, que es un golpe de Estado. Y decía, no nos comparen. López Obrador dijo porque los ejércitos de Sudamérica son ejércitos de élite, no el pueblo uniformado. Eso también, Es cierto que las élites de allá participan del ejército muy activamente, como ocurre en los ejércitos de los países desarrollados en general, pues así en Brasil, en Argentina y en Chile, es verdad. Y que, por lo tanto, las élites oprimían a su propia población vía el ejército. Y dice, aquí no existe esa realidad. Esa es la respuesta que dio, que a mí también me pareció muy interesante. Ahora esa no quita que sí se esté militarizando la administración pública. Desde luego. Y eso está... Desde luego. Yo creo que está mal. Y eso para mí sí es militarización. Eso no es izquierdismo. Y sí es una forma de la militarización, pero pues no es un golpe de Estado. Pero no es lo que... O sea, yo quería hablar más bien de la pregunta que hizo Pablo, que me parece muy interesante. Pero rápido, porque se nos está acabando el tiempo, tienes un minuto. Venga. No, bueno. Pues mira, tú tienes el reloj ahí, dice 22:55. Bueno, venga. No es cierto. Si llega fortalecido, ¿no? O sea, yo creo que a pesar de como la fortaleza que mostró hoy movilizando 100,000 personas, no sé cuántos eran o más, con ese discurso que repite lo propio, pero sigue siendo funcional, aún así hay cosas en las que ya no está tan fuerte. ¿Cómo cuáles? Uno, yo creo que ya esta narrativa que aún sigue siendo exitosa en Ciudad de México ya no lo es. Ya hay un agotamiento de esa narrativa aquí. Y la elección, las clases medias, la elección anterior de las clases medias, las clases altas y las delegaciones de por aquí, que sí ve la hora de opinar y lee Proceso y sigue a Aristegui y a Nacho Marván y al CIDE, pues ya no les gustó. Y yo ¿Sabes creo cuál es el porcentaje de aprobación del presidente en gente con estudios universitarios? No sé. Como el 8%.
Y era del 71, sí, era del 70 pues al 8. Bueno. Ese es el segmento perdido para el presidente. Bueno, pues entonces sí le sigue funcionando, sigue hablándole a la mayoría, que es, yo creo, virtud democrática, pero está debilitado democráticamente hablando y en términos electorales a la hora de haber alienado a un gran segmento de la población, pretender ganar y la sucesión sin Ciudad de México, cuando una de sus principales candidatas de Morena está en Ciudad de México, es una derrota en sí mismo. Sí. Creo que no tiene un partido funcional, entonces él se las puede solito. Es tan popular que se las puede solo con un partido disfuncional, con una APF debilitada, dividida, vapuleada, a la que él mismo ha torturado. Sí. Y aún así pretender que todo va a salir bien es ingenuo. Me quedan 2 minutos, Pablo. Si no, ni modo. Está cuesta arriba. Cuesta arriba. Pablo. Cuesta arriba. Bueno, si bien entiendo a Mario, está poniendo sobre la mesa el tema de la sucesión ya, de la trascendencia del régimen, y sobre todo del destape prematuro, en función de su debilidad-fortaleza a 3 años, ¿no? Y bueno, yo creo que es evidente que hay una ventaja ahí, una ventaja de flexibilidad, un cierto margen de maniobra, ¿no? No es lo mismo destapar a tu candidato un año antes de la elección, donde si sucediera cualquier cosa, pues no puedes hacer mucho, a destaparlo 3 años antes. Ahorita, si sucediera algo con el Sheinbaum, por ejemplo, pues el presidente tiene mucho margen de maniobra para elegir a alguien más y decir que ella nunca fue. O simplemente es una finta tipo Moya Palencia, ¿no? Una finta clásica echeverrista. Pero a su vez hay una evidente desventaja, que es que en el juego sucesorio pues se están destripando adentro de Morena y que a 3 años pues el desgaste de su elegida pues es inevitable y puede ser muy difícil de administrar. En ese sentido yo creo que sí se pone en entredicho la trascendencia transexenal del régimen, que es, si esto se trata de una cuarta transformación, pues de lo que se requeriría, ¿no? Sé que todos quieren hablar, pero queda 1 minuto y les voy a dar chance a todos de que hablen para decir brevemente eso. Así, breve. A 3 años. A ver, espera, va la pregunta. Venga. Ahí está, para medir la fortaleza del presidente hoy, no en el 2024, 2023, hoy. Si hoy fueran las elecciones, ¿quién ganaría las elecciones presidenciales? Yo creo que otra vez López Obrador. O sea, Morena. Sí. ¿No? Nacho. Hoy Morena. Pero faltan muchas. No, por eso. Hoy, para medir la fortaleza, hoy. ¿Va a ganar las 4 gobernaturas o 5 del año que entra? Por eso, año, hoy, del año que entra. Morena. Sí. Morena. Denise. Sí, Morena, pero en un contexto en el cual se está restableciendo un sistema de partido hegemónico con un terreno desnivelado de juego que hace mucho más difícil que la oposición logre contender de manera equitativa. Y la palabra que a mí más me saltó de lo que dijo hoy es la palabra irreversible. Sí. El presidente el presidente no necesita que las Fuerzas Armadas hagan un golpe de Estado para que esto se convierta en un régimen militar. Eso es demasiado costoso y además innecesario. Ya le está entregando partes significativas del gobierno a las Fuerzas Armadas para asegurar que la transformación sea irreversible. Muy bien. Ese es el botón de la irreversibilidad. El hecho de que tienes ahí a personas que no van a ceder el poder económico y político que han ganado, gane quien gane y gobierne con quien gobierne, no va a tener la magia, el encanto, el carisma que ustedes le han celebrado a los ¡Qué barbaridad! Bueno, Leo, es una muestra de fortaleza lo que está diciendo Denise, que no debemos de celebrar. Yo insisto, yo no lo celebro, pero hoy se ve fuerte en ese sentido. Te acabas el día de hoy. Hoy vas a ser la única voz disidente hoy también. ¿Dirías que hoy no ganaría Morena? Como habitualmente, yo creo que sí, soy la voz disidente. Si es Sheinbaum, yo creo que pierde, Leo. Hoy. Esa no fue la pregunta. ¿Quién ganaría la presidencia, Pablo? Hoy. Por partido Morena, pero por candidato. Ya. Si es Sheinbaum, pierde. Y mira que Morena ni existe. No, bueno, es que Morena es López Obrador, hombre. Morena es López Obrador.
Oigan, me tengo que ir corriendo a tercer grado. Muchas gracias, Denise. Gracias. Créeme que no estamos en ánimo celebratorio, ¿eh? Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias, Mario. Gracias, Leo. Un gran agradecimiento a Nacho Marván que nos haya acompañado en esta ocasión. Gracias, Nacho. Gracias, Leo. Y muchísimas gracias, Mario Campos. Con mucho gusto, Leo. Que nos vino aquí en el Palomazo, de verdad. Con gusto. Gracias a Mario Campos. Gracias. Gracias a usted. Yo lo espero en unos minutos más allá en Las Estrellas, en tercer grado. Y mañana aquí, en Foro TV, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.